El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust. Nuestro quinto día de la gira Sierra Centro inicia despertando en el camping de Pucaratambo. Nos levantamos con gran alegría a desarmar las carpas y alistarnos para subir al restaurante Mikunawasi, en donde nos estará esperando nuestro delicioso desayuno. Para empezar con fuerzas el día, nos ofrecen una entrada con fruta seca, un plato fuerte de seco de pollo o bistec de carne y jugo natural, siendo opcional una infusión de frutos rojos, cedrón o anís. También nos ofrecen café en agua o leche y como adicional pan recién horneado con huevos ya sean duros o revueltos. Después de haber disfrutado de nuestro riquísimo desayuno, nos dirigimos hacia el bus turístico para continuar con nuestra travesía. Nuestra siguiente parada se encuentra a 1 hora y 8 minutos de distancia yendo por la vía colectora Huaranda-Chimborazo o E492. En este traslado podremos observar diversas parroquias importantes. Una de las más importantes es San Juan. En esta parroquia se puede encontrar un centro de turismo comunitario llamada Casa Cóndor y otros centros de servicios turísticos como el Chacana Tambohuaya, los cuales ofrecen actividades de turismo comunitario y cuentan con servicios de hospedaje, alimentación y guianza. Esta parroquia cuenta con diferentes festividades. En el mes de mayo se celebran las fiestas en honor a San Juan Bautista, patrono de la parroquia. En el mes de junio celebran la parroquialización civil y en el mes de julio se lleva a cabo el paseo procesional del Chagra. Otra de las parroquias que podemos observar es Chuquipogio. La parroquia Santa Lucía de Chuquipogio pertenece al cantón San Andrés. Este es un pequeño pueblo que nos da la bienvenida a nuestra siguiente aventura. Hemos llegado a la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. Esta fue creada el 26 de octubre de 1987. Se localiza en las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. Su extensión es de 58.560 hectáreas. Su altura varía desde los 3.800 a los 6.310 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a la altura de la cumbre del Nevado Chimborazo, considerado el más alto del mundo, al ser medido desde el centro de la Tierra. Presenta un clima frío andino con temperaturas desde los 0 grados centígrados a los 10 grados centígrados. La vegetación existente en la reserva está conformada por especies de tipo herbácea, con presencia esporádica de pequeños arbustos. Esta reserva cuenta con 4 zonas de vida: el bosque siempre verde montano alto, el páramo herbáceo, el páramo seco y la gelidofitia. El arenal o páramo seco de la reserva es el único en el Ecuador y es considerado como una puna, palabra quichua que en español significa región de altura, páramo semidesértico o desértico, donde la vegetación en su mayoría es xerofítica. Dentro de esta reserva podremos encontrar varios atractivos como son el Nevado, el Carihuayrazo y sus lagunas, las agujas de Whymper, el sendero de los hieleros, el bosque de Polilepis, la Chorrera y el templo Machay,
donde se pueden realizar actividades como caminatas, ciclismo, andinismo, entre otros. Luego de haber disfrutado de una larga y bella caminata, salimos de la reserva rumbo al lugar en donde recibiremos nuestro almuerzo. Para ello, tomaremos la vía Ambato-Guaranda durante aproximadamente 55 minutos, dirigiéndonos a Salinas de Guaranda. Hemos llegado al restaurante Ana María. A lo largo de los años, este restaurante se ha ganado un lugar en la gastronomía local y nacional, siendo elogiada en innumerables ocasiones con premios y reportajes. En este lugar disfrutaremos de un delicioso almuerzo que consiste en una espectacular sopa de fideo con queso, seguido de seco de pollo, un refrescante jugo de mora o agua y por último recibiremos gelatina como postre. Sin duda, nuestro paso por este lugar no será en vano. Después de haber recuperado las energías de nuestro cuerpo con ese gratificante almuerzo, a solo 2 minutos del restaurante Ana María se encuentra la fábrica de quesos El Salinerito. Los productos de la fábrica de quesos Salinas de Guaranda llegan a mercados internacionales. Tan solo en el año 2018 se obtuvo más de $2 millones de la comercialización a Italia, España, Suiza, Japón, Alemania y Estados Unidos. La historia da cuenta que en los años 70 llegó José Dubach desde Suiza a este sector del Ecuador. Él, junto a Samuel Ramírez, Gilberto Vargas, Edgar Vázquez, implementaron la dinamización e industrialización de los productos. Ellos fueron los primeros alumnos y fundadores de la técnica de elaboración artesanal de quesos. Toda esta aventura inició en la casa de una familia de la comunidad. Posteriormente, los expertos buscaron un lugar más idóneo para la elaboración de los derivados del lácteo. Varios años después, se construyó una pequeña quesería comunitaria que receptaba al menos 50 litros de leche al día. La materia prima permitió experimentar y fabricar 5 variedades de quesos artesanales, maduros y semiduros de alta calidad. Después de haber conocido las instalaciones y la historia de la fábrica de quesos, nos dirigiremos a nuestro siguiente destino, las minas de sal de la localidad. Las minas de sal toman su nombre de las minas de agua salada que pueden hallarse al cruzar el río que la atraviesa. Las minas pertenecieron al cacicazgo de los Tomabelas en plena época incaica. En este sitio, casi todos los cacicazgos aledaños tenían acceso al recurso por medio de sus delegaciones y contando con el tutelaje de un cacique purúa. Después de la llegada de los españoles y hasta los años 1960 y 1970, la explotación de estas minas de sal fue la principal actividad económica de los habitantes de ese entonces, complementada con el trabajo agrario en las pequeñas parcelas y una incipiente actividad ganadera hasta fines de los años 60. La comercialización de sal se realizaba en los mercados aledaños en forma de trueque, cambiando la sal por legumbres, grano, frutas, etc. Finalizando esta visita y para realizar el recorrido completo de esta localidad, no puede faltar la visita a los diferentes emprendimientos que existen dentro de la misma. Dentro de la organización existen pequeñas empresas importantes, denominadas emprendimientos comunitarios. Entre ellas está una planta de elaboración de embutidos, una carpintería, un taller de mecánica industrial, un taller de artesanías,
un espacio para la piscicultura, una fábrica de botones de madera de tagua y de nogal, una fábrica de mermeladas y turrones, una planta procesadora de chocolate y un departamento de comercialización que se encarga de la promoción y venta de todos los productos de la parroquia. Para este fin, se cuenta con 3 grandes centros de venta en Quito, Guayaquil y Guaranda. La intención de cada una de las empresas es combatir la pobreza a través de la autosuficiencia. La empresa de mecánica se encarga del mantenimiento de las grandes maquinarias de la hilandería y a la vez construye los útiles necesarios para la transformación de los productos lácteos. En la carpintería se construyen también algunos utensilios para la elaboración y maduración de quesos y se hacen muebles bajo pedido, casi todos para el mercado interno. Es posible continuar listando cómo cada empresa ayuda al buen funcionamiento de otras y cómo éstas empiezan donde el trabajo de las primeras termina, de manera que el capital circula al interior de la parroquia. Después de un largo día de aprendizaje y diversión, finalmente iremos hacia nuestro lugar de hospedaje, el Hostal La Minga, el cual se encuentra a 4 minutos aproximadamente de los emprendimientos antes vistos. Este hostal puede acomodar hasta 32 personas, posee habitaciones matrimoniales, dobles, triples y dormitorio hasta para 4 y 5 personas. Todas las habitaciones incluyen baño privado, duchas calientes, wifi, televisión con cable, agua caliente para té y café. Después de realizar el check-in en el hostal, nuestro quinto día está a punto de finalizar. Aquí, en el restaurante del hostal, nos estará esperando nuestra deliciosa cena. Esta consiste en consomé de pollo, seguido de arroz con pollo apanado y ensalada, agua aromática o té y el infaltable postre pastel de naranja. Una vez saciada el hambre con nuestra maravillosa cena, nos dirigiremos a realizar las actividades de evaluación y bitácoras respectivas. Finalmente, podremos dirigirnos a nuestras habitaciones a descansar y reponer energías para continuar de la mejor manera con nuestra hermosa travesía. Y así culmina el quinto día de la gira Sierra Centro, pensando en qué nos deparará el día de mañana.